Damos la bienvenida pues a todos en este hermoso Shabbat, en este Shabbat que el Eterno nos tiene preparado, y siento que el mensaje va a tocar a muchas personas. Amén. Estamos pues ahorita conectados por Instagram. Damos la bienvenida a todos ellos y sin preámbulo más vamos a dar inicio pues a este parashá. Antes de comenzar con la parashá de hoy, deseo pues compartir para ustedes, para su conocimiento, que este Shabbat se le conoce como Shabbat Hazón. ¿Por qué se le conoce como Hazón? ¿De dónde proviene la palabra Hazón? ¿A qué se debe este nombre? Shabbat Hazón es el Shabbat anterior al día del ayuno del 9 de Av. Dicen algunos sabios que el nombre Hazón proviene del término visión. Aquellos que estuvieron en la clase de Yeshua en el Talmud van a refrescar un poco la memoria. Debido a la porción correspondiente justamente de la Haftarah, de la lectura adicional de los profetas, de Sefer, del libro de Isaías, comienza diciendo Hazón de Yeshayahu ben Amos, la visión de Isaías, hijo de Amos. Acá el profeta Isaías advierte al pueblo de Israel en los días previos a la destrucción del templo, que para que se arrepientan de sus malas acciones, a fin de que evitar la tragedia. Recordemos que toda vez que nuestro pueblo, tratando de asimilarse a otras culturas, abandonando el cumplimiento de los sagrados preceptos de la Torah, hemos provocado nuestro propio castigo por mano de distintos enemigos que han sido los ejecutores de turno. Y justamente en el noveno día del mes de Av, estamos hoy es 8, mañana es 9 de Av, en el ejército babilónico, al mando de Nabucodonosor, consiguió llegar llegar hasta el centro de la ciudad de Jerusalén y capturarla, destruyendo el templo construido por el rey Salomón. El 9 de Av también se conmemora la destrucción del segundo templo por parte del Imperio Romano, comandado por Tito en el año 70 de nuestra era.
Entonces, he aquí el porqué de la palabra razón, visión. Y esto nos da una gran enseñanza, que debemos de tener más visión con respecto a los mandamientos de Jesús. No es casualidad que el mismo día del mismo mes hayan sido destruidos los dos templos existentes que habían existido en Jerusalén. Acá hay una enseñanza para todos nosotros. Tengamos mucho cuidado, tengamos razón, visión por nuestro pueblo, que es el templo de Ruach HaKadosh. De no profanarlo. Amén. Y así nos evitaremos el merecido castigo. Por consiguiente, en el libro de Baín, Moisés da 3 amonestaciones o amonestadores, discursos, para que el pueblo de una vez por todas se arrepienta y no le cause más enojo al Eterno. Moisés sabía que ya estaba a punto de morir y después no habría quien intercediera por ello y le rogara compasión al Eterno para que Él no los castigara. Bien, entonces voy ahora a dar comienzo por el estudio del último libro de Moisés. No necesariamente el último libro de la Torá de Moisés, porque en cierto sentido los primeros 4 libros constituyen realmente la Torá, debido a que Devarim es como una repetición o una recapitulación de todo lo que fue previamente enseñado. ¿Okay? Sin embargo, debido al hecho de las condiciones que produjeron este libro, es de vital importancia, pues aquí Moisés va a subrayar los aspectos más importantes que consideró que debía volverse a decir a nuestro pueblo. La sesión de este 5º libro de Moisés para este Shabbat se encuentra, como ya saben, en Deuteronomio de Baín, capítulo 1, versículo 1, del capítulo 3 al 22. El nombre original del libro llamado Deuteronomio es Devarim, cuya raíz significa palabras. Como es la tradición de nuestros padres, los libros de la Torá reciben el nombre de la primera frase con la cual comienza. Ahora bien, la Torá debió haber comenzado este discurso de Moisés en la forma usual, como Moisés habló a todo Israel en la otra ribera del Jordán. Debía haber sido así, porque lo inusual
de este versículo o de este pasú es que comienza por estas son las palabras a Devarim que habló Moisés a todo Israel en la otra ribera del Jardín. Para esto, nuestros sabios, el sabio Rashi, nos da una explicación de esta anomalía, afirmando que se trata de palabras de amonestación, basándose en los principios enunciados por los sabios talmúdicos de que cualquier texto de la Escritura que comience con la expresión palabras de Devarim indica que lo que este texto diga se refiere a palabras de amonestación. Tenemos ejemplos. Tenemos el libro de Yirmiyahu, Jeremías, y también tenemos el libro de Kohelet, Eclesiastés, o algunos le llaman el predicador o el congregador. Comienzan con expresiones, palabras de Yirmiyahu y palabras de el predicador. Y como los que han leído estos ambos libros, sabemos que son libros que ambos poseen un alto contenido de amonestación y exhortación ética. El Midrash dice que cuando Hashem les dijo a Moisés que después de la batalla con Madián había de morir, Moisés le dice: por favor, Hashem, permítame repasar toda la Torá con el pueblo antes de mi muerte para poder aclarar cualquier duda que puedan tener y familiarizarlos con todos los detalles de las leyes de la Torá. Este Midrash nos hace ver que Hashem accede al deseo de Moisés. Reúne el pueblo para repasar la Mishmot, los mandamientos. Moisés piensa que debe reprender, amonestar, para poder inculcar el temor a Hashem para cumplir la Mishmot correctamente. ¿Quién me sigue? Pero en ese instante Moisés se acuerda de algo importante que ocurrió en su vida, cuando él reprendió al pueblo en las aguas de Meribá, cuando le dijo: ahora escúchenme, ustedes rebeldes y tontos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? En ese instante Hashem dispuso que Moisés no entraría a la tierra prometida. ¿Cómo ahora? ¿Cómo podría ahora decirles, reprenderlo, sin que Hashem se enoje? Hay una educación que los sabios de bendita memoria nos han enseñado para que podamos entender un poquito más este pequeño impasse de Moisés y Hashem. Dice que había un talmid, un estudiante,
que con su maestro paseaba y vieron en el piso algo pequeño que brillaba, un diamante. El talmid se agachó inmediatamente para tomarla entre sus dedos, pero al instante sintió un fuerte ardor que quemaba los dedos. El diamante resultó ser una brasa encendida, había quemado sus dedos. En otra oportunidad, estaba caminando junto y nuevamente también encontró un objeto que brillaba. Temeroso de quemarse, como que echó un paso atrás, se obtuvo de tocarlo, de recogerlo, pero el maestro le aconsejó: esta vez tómalo, es una piedra preciosa. De igual modo, Moisés se había quemado los dedos. No tenía los dedos, se había quemado las manos, porque muchas veces metió su mano al fuego por el pueblo de Israel. Cuando se enojó con el pueblo y lo reprendió en las aguas de las rencillas, cuando golpeó la peña, ¿se acuerdan? Sin embargo, esta vez Hashem despejó sus dudas. Esta vez puede hacerlo, dijo Hashem, puede hacerlo, puede amonestar al pueblo. En esta ocasión, en vez de usar palabras directas del Eterno, usó palabras de sus recursos oratorios. Ya Moisés sabía hablar. No era aquel que cuando fue encomendado el sacar el pueblo, dijo: y yo, ¿por qué no? Si yo no tengo, yo ni sé hablar. Amado, esto no significa que no sean palabras del Eterno, sino que en vez de dictar la palabra directamente, ahora son filtradas y transmitidas por el instrumento humano, llámase Moisés, que ha llegado a un nivel mayor de profecía que existe. Moisés, obviamente, por supuesto, después de Yeshua, porque la misma palabra dice: levantaré a un mayor entre sus hermanos. En esta oportunidad vamos a desarrollar las ayot, los llamados, llamó. El primer Olé, capítulo 1, versículo 1 y 2. Aquí vemos a Moisés como mediador terrenal, representante de Elohim, el soberano total de este pacto. Amén. Dice: estas son las palabras. Así empieza Moisés esta introductoria, esta introducción para la ceremonia de la renovación del pacto, o la nueva generación. 40 años después,
del Éxodo. Una nueva generación que iba a entrar. Y él está ahí renovando ese pacto con esta nueva generación. Moisés les quiso recordar una vez más a los israelitas los errores, sus fallas del pasado, para impedirle que lo repitiesen. Así que Moisés hace mención de los lugares donde los hijos de Israel habían fallado contra el Elohim. Y comienza diciendo: en el desierto y delante del Mar Rojo. Recuerda cuando el pueblo quería regresar a Egipto, allí en la planicie. Moisés se lo recuerda al pueblo cuando pecaron contra los madianitas y los moabitas en Haserot, la rebeldía de Corra y el pecado del becerro de oro. Dice: prosigue Moisés en el segundo Olé, versículo 12 al 14 y 16. Moisés, sabiendo la hora cercana de su muerte, tenía una preocupación de confirmar la autoridad de aquellos que tenían que llevar la carga de conducir y gobernar al pueblo después de él. Entonces Moisés nombra a funcionarios judiciales, a jueces, a jueces, para que lo pudiesen asistir, ya que la multiplicación de la simiente de Abraham era como la estrella del cielo. Amén. Aquí, cumplimiento de la promesa hecha por el Eterno. Amén. El Eterno cuando cumple, cuando promete, cumple, amado. Amén. Tercer Olé, versículo 22 al 28. Aquí Moisés le dice: ya hemos llegado a los montes de los amorreos que el Eterno, nuestro Dios, nos da. No tengan miedo ni se desanimen. Pero ustedes me dijeron: será mejor que vayan delante algunos y la exploren y que nos traigan informe sobre la tierra y de sus habitantes. Bien, y entonces estos espías recorrieron toda la región, toda la tierra. Después tomaron frutos de ella y nos las trajeron con este informe. La tierra que el Eterno, nuestro Dios, nos da es buena, magnífica. Amén. Pero ustedes no quisieron ir, sino que desobedecieron la orden de Elohim que les había dado. Y se pusieron, ¿qué?, a murmurar. La respuesta de Israel al informe de los espías fue de temor, carente de fe, y una negativa
para avanzar. El cuarto, Olé, capítulo 1, 40 al 45. Debido a la rebelión del pueblo de Israel contra Elohim, se enojó Hashem y juró diciendo: ni una sola persona de esta mala generación verá la tierra prometida. Y Hashem hizo que esa generación volviera al desierto. Entonces, dice el versículo, entonces ustedes dijeron: hemos pecado contra el Eterno, pero ahora iremos y lucharemos como el Señor nos ha ordenado. Pero el Eterno dijo: les advertí, no vayan a pelear, no se expongan a que sus enemigos los derroten, pues ya yo no estoy con ustedes. Y Moisés continúa diciéndole: pero no me hicieron caso, sino que se rebelaron contra la orden del Eterno, y con aire de grandeza subieron. Entonces los amorreos salieron al encuentro de ustedes y como avispas los persiguieron y los derrotaron en Seir. Y volvieron y lloraron al Eterno. Pero Él, el Eterno, no oyó vuestro clamor, ni prestó oído a su súplica. Y habitaste en Cades Barnea por muchos años. El quinto, Olé. Capítulo 2, versículos 2 al 7 y versículo 14 al 16. El Eterno le habla a Moisés diciendo: ya lleva mucho tiempo rodeando estas montañas, váyase ahora al norte. De nuevo, el Eterno les da unas órdenes para cumplir. Cuando estén por pasar por el monte de Seir, habitado por hijos de Esaú, ellos tendrán miedo de ustedes. Así que no contiendan con ellos. Compraréis alimentos y agua por dinero. Les comprarán agua, alimentos con dinero. Israel entró en contacto con los descendientes del sobrino de Abraham, Lot, los moabitas y los amonistas. Y el Eterno le dice: no molestes a Edom, Moab y Amón. El versículo 7 es otro recordatorio de las pasadas benevolencias del Eterno derramadas sobre Israel. Incluso durante la ejecución de su juicio, durante el exilio, donde dice: nada te ha faltado. Hasta que toda aquella generación de hombres de guerra fueron consumidos. E incluso la mano del Eterno fue contra ellos para exterminarlos, como para apresurar
el regreso de la nueva generación para que entrase a Canaán. Excepto, oye, capítulo 2, 31 al 33 y 36 y capítulo 3 al 1 al 3. Aquí comienza pues la conquista de Israel por las tierras que el Eterno va mostrándoles, comenzando por Sihón, rey de Hesbón, todas sus tierras, desde Aroer hasta Gilad. Al encuentro salió Og, el rey de Basán, 70 ciudades, toda la región de Argob, ciudades fortificadas con muros altos. La verdad es que no había pueblo guerrero, la verdad es que no había pueblo guerrero que no pudiera resistir el ímpetu de un pueblo que el que pelea por ello es el Eterno. Amén. Séptimo, oye, capítulo 3, versículo 15 a 18. Le fue dado a Moisés ver tanto la conquista bajo su caudillaje, bajo su caudillaje, ¿no? Está bien, su gobierno, pues, como también la distribución por tribus. Esta generación ve completada la promesa del Eterno que le hizo a sus padres, a sus ancestros, y en ellos se está realizando esa promesa. Amén. Amados hermanos, al final de todo esto, de todos estos eventos, en este resumen corto que he realizado, vemos uno más que otro pensamientos positivos, otros negativos. Lo que más resalta es en lo que concierne al pueblo es su actitud y forma de conducirse en los mandatos de Hashem. Vemos su parte negativa, que sobresalta la carencia de creer a Hashem. Moisés lo que trata de hacer es de recordar toda la Torah para familiarizarlos con todos los detalles de las leyes. Y así como han podido ver completada la promesa hecha por Hashem para llevarlo a Israel, también puedan continuar creyendo en Elohim, el creador de los cielos y la tierra, el Dios de sus padres. Amén. Y este es el segundo punto importante que deseo compartir con vosotros, con ustedes. Varias citas bíblicas que nos recuerdan que lo que Hashem promete, cumple. Amén. Y aquí la importancia de creer al Eterno. Devarim 1:8 dice:
mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Adonai juró a vuestros padres, Abraham, a Isaac, a Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Y juró, el Eterno juró a Isaac, a Abraham, a Isaac, a Jacob, que le daría esa tierra. El versículo 21, capítulo 1. Mira, Adonai tu Elohim te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella. Como Adonai, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Versículo 22. Y viniste a mí todos vosotros y dijisteis, envíanos varones delante de vosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades por donde hemos de pasar. Bereshit, Génesis, Bereshit 12, 1 al 2. Génesis, Bereshit. Pero Adonai había dicho a Abraham, vete a tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Amén. Lo que así promete, cumple. Amén. Moshe recuerda a nuestros padres que cuando el Eterno había decidido que entraran a la tierra prometida, su fe no fue suficiente para creerle. Así que en lugar de cruzar el río Jordán, le dijeron a Moisés que enviara primero 12 espías. El resultado ya lo conocemos. Amados hijos, como vemos, no creer al Eterno trajo como resultado el regreso al desierto de Sinaí. Los hijos de Israel estuvieron frente a una situación donde tenían solamente dos alternativas. O creían lo que veían sus ojos, o le creían al Eterno sin detenerse a mirar las circunstancias, creyendo que Él tenía el poder para introducirlo en la tierra prometida. Hay que ser la alternativa. Que crees a Él o crees lo que tú estás viendo con tus ojos. Ahora es fácil, hoy día es fácil criticarlos y decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ese pueblo que vio la gloria del Señor, vio tanto al Señor, el poder del Señor, permitió que de pronto su fe se volviera tan débil? Sin embargo, déjeme decirle que cada una de nuestras vidas es copia de la de ellos. Amén. Ciertamente que como humanos fallaron en poner su confianza en el informe que les traían
de lo que esperaba. En lugar de confiar en la promesa dada por el Eterno. Pero, ¿cuántas veces participamos nosotros también de esa misma debilidad? Y repetimos en nuestras vidas, en nuestras propias vidas, aquella misma experiencia que nos aconteció hace un año o meses o una semana o días. Año tras año, día tras día, el Señor nos ha guardado, nos ha sostenido hasta hoy, amado. Amén. Sin embargo, cuando estamos frente a nuevos desafíos, de pronto nos debilitamos en la fe y comenzamos a dudar de la promesa del Señor. Ayer te sentía fuerte, pero hoy muy débil. Ayer parecía que estaba en lugares celestiales, pero ahora te sientes como caído en el camino. Ayer andabas erguido como un rey y hoy anda como abanderado que huye en la batalla. Ayer sonrías con gozo y ahora te turba la ansiedad. ¿Cómo es posible esto, amado? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Jesús es Mesías. Yeshua HaMashiach dijo: a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Amados hijos, el secreto de la victoria no está en cuánta fuerza tengo, sino en cuánto poder de Dios permito manifestarse en mi vida. Amén. El secreto de la victoria no está en cuánto recursos tengo, sino cuánta obediencia a la orden del Señor demuestro. Amén. El secreto de la victoria no está en luchar contra las fuerzas de la carne, sino en luchar con las armas de Ruach HaKadosh. Amén. O Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. Amén. No creer a Dios, no creer a Hashem y concentrarse en uno mismo lleva a la derrota. Pero tomarle la palabra al Eterno y poner nuestros ojos en Yeshua nos dará siempre la victoria. Amén. Tomarle la palabra del Eterno, tú dijiste, está escrito. Amén. Y Él no va a echar por la borda o por el suelo su palabra. Amén. Porque es el Eterno. Amén. El rabí Saúl, Pablo, dijo que todo lo que se ha escrito ha sido ¿para qué? Para nuestra enseñanza. Amén. Entonces, amados, apliquémoslos, apliquémoslo. Veámonos en este espejo
y aprendamos a confiar en el Eterno sin mirar atrás. Amén. Como dijo Yeshua, cualquiera que tome su arado, y mire hacia atrás, no es apto para el reino de los cielos. Amén. Concluyo, amado. Solo me resta decirle, marchemos. Amén. Sí, marchemos. Pues marchemos bien hacia el lugar indicado. Amén. Dejemos que Hashem corrija el rumbo de nuestra vida Amén. y caminemos hacia Él, Amén. pero que yéndole a Él, mirándolo a Él sin temor. Amén. Amados, se ha enseñado que la obediencia es la más alta de todas las actitudes, que esta es la llave que permite que las demás virtudes espirituales sean posibles. Amén. Sin embargo, pienso que a la obediencia le antecede el creer. Creer y fe son equivalentes. Y yo hoy entiendo que el vivir por fe, creer, es la llave para que una persona experimente las virtudes y bendiciones espirituales que en Yeshua nos ha sido dada. Amén. Según Efesios 1:3. Pues la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Aunque tú obedezcas y no tienes fe, ¿cómo vas a agradar a Dios? De modo que si yo busco agradar a Hashem, la fórmula no es obedeciendo, sino creyendo. Sé que esto les puede sonar distinto a ustedes, pero pues en la actualidad, dentro de la sinagoga, los estudios que hemos llevado, hacemos demasiado énfasis en la obediencia y no en el creer, en la fe. No quiero que me malinterpreten, amados, y piensen que estoy tratando de decir que no hay que obedecer. No, eso no es lo que quiero decir. De hecho, lo que sí quiero decir es que el creer produce obediencia. Amén. Amén. En cierta ocasión, unos hombres le preguntaron a nuestro maestro Rebbe Yeshua, ¿qué tenemos que hacer para realizar la obra que Hashem exige? Tal vez usted se ha hecho esta pregunta muchísimas veces, a darse cuenta de que no ha podido obedecer como quiera o como Hashem exige. Pero la respuesta a esta pregunta es creer, amado. Yohanan 6:29 dice, respondió Yeshua y le dijo, esta es la obra de Elohim, que creáis en el que Él me ha enviado. En el que Él ha enviado.
Es decir, que para lograr la obediencia es necesario creer. Creamos a Él, amado. Amén. Porque el Eterno, nuestro Dios, nos ha dado su palabra de guiarnos y sostenernos aún más allá de la muerte. Amén. Shabbat Shalom, amado. Padre amado,